Hola, buen día. Mi nombre es Elinoana Figueroa Tacho y hoy voy a realizar un análisis didáctico desde la perspectiva teórica de Claudia Alsina y la percepción espacial, en el análisis de una secuencia didáctica que lleva por tema volumen de prismas y pirámides rectos, que es un tema que se imparte en segundo grado de secundaria. Como primera actividad, la tenemos en esta sección llamada Explora, donde se nos plantea en un inicio un problema sobre Amador, el cual tiene un negocio donde empaca diferentes objetos. En este caso, tiene que empacar 1000 tazas de porcelana fina. Nos dice que cada taza de porcelana la coloca en una caja de acrílico de 10 por 10 por 10 centímetros. Y en la figura nos muestra cómo se realizó el acomodo. A partir de esta figura nos pregunta cuántas tazas caben en esa caja. En este punto, para ese inciso, se le categorizó como visualización, la cual nos dice que consiste en poder memorizar suficientemente imágenes parciales a fin de reconocer objetos iguales o semejantes por cambio de posición o escala. En este punto se le dio visualización. Nos pregunta cuántas tazas caben en esta caja, en esta figura 1. Y por pura visualización, nosotros somos capaces de establecer cuántas cajas caben en ella, ya que si nos ponemos a contarlas, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, tenemos 10 en el otro nivel y tenemos 2. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos hacer la contabilidad. Además, si bien es cierto, en este punto tenemos espacios vacíos, pero por el espacio y por la relación que ya tenemos aquí, que son 2 tazas, y aquí debajo son también 2, que tenemos un solo espacio sobrante, somos capaces de determinar por pura vista cuáles son las tazas que nos faltan aquí y establecer un número total de tazas. Después tenemos la estructuración, que se encuentra en el inciso B. Que nos pide cuál es la medida de la caja a lo largo, alto y ancho, y que nos explique cómo se dio respuesta a esas preguntas. Aquí se considera que fue una estructuración, la cual nos dice que consiste en poder reconocer y reconstruir el objeto a partir de sus elementos básicos constituyentes. ¿Cuáles son dichos elementos básicos? Los planteados en la parte de arriba, donde consideramos la medida de cada taza de acrílico y hacemos una relación o establecemos una relación entre cuáles son las medidas que se tienen de lo largo, de lo ancho y de lo alto, a partir de dichos elementos que fueron el acomodo de las tazas y lo que podemos simplemente visualizar en esta imagen. Como segunda parte de la actividad, nos dice ahora que, nos pregunta si estamos de acuerdo con la afirmación que plantea, que nos dice que en esta caja de acrílico representa las 1000 tazas de porcelana que buscaba empacar. Y a partir de aquí a nosotros ya nos plantea 2 incisos A y B, donde nos pregunta que sí, ¿cómo podemos comprobar que las 1000 tazas caben ahí? ¿Y cuáles deben ser las medidas de la caja para empacar las 1000 tazas? En ese sentido, considero también que es una etapa de estructuración, ya que se hace uso de los elementos planteados aquí, por decir. Tenemos esta contabilidad de 10 tazas, tenemos otras 10 y otras 10. A partir de allí realizamos el cálculo del volumen e inferimos en la reconstrucción del objeto a partir de dichas medidas que tenemos aquí, tanto de largo, ancho y alto, para poder proporcionar nosotros un juicio o emitir un juicio respecto a si consideramos que las 1000 tazas se ven representadas en esta caja. Después tenemos otra actividad y donde nos pide que analicemos las características de las figuras que se plantean aquí para calcular la cantidad de tazas que caben en cada una de ellas. En este punto se le dio la de determinación, la cual nos dice que permite reconocer la existencia de objetos a partir de una descripción de sus relaciones métricas. Aquí, por lo que se plantea en el problema, debemos no solamente realizar una relación entre los elementos, sino que también debemos considerar aquellas unidades métricas que nos plantea el problema, ya que si nos dice que son 150 centímetros, nosotros debemos empezar a hacer el cálculo y a percibir las tazas que pueden estar adentro de
de la caja, si sabemos que cada una tiene medidas de 10 por 10 por 10. Entonces, si nos dice 150, ok. Entonces nosotros planteamos que, bueno, acá en la parte de abajo vamos a tener 15 tazas, porque cada una son 10 centímetros en los lados. Y al plantearnos una sola medida, pues se infiere que todas las medidas del cubo son iguales. Y después nos pide comparar la cantidad de tazas de cada una de las cajas. A partir de obtener y de realizar todo ese proceso, nos vamos a la fase de clasificación que se registra ya en la parte B. En la clasificación nos dice que es la fase final y consiste en reconocer clases de objetos equivalentes según diferentes criterios de clasificación. Aquí es donde ya se aterriza la parte de arriba, se hace ya una reflexión y se clasifica, en este caso, ¿cuál es la clasificación? La fórmula para obtener el volumen de cualquier cubo. Ya hubo un proceso, ya analizamos los objetos, ya describimos a partir de relaciones métricas, entonces ya es cuando aterrizamos y las clasificamos según diferentes criterios. ¿Cuál es el criterio? En este punto, que es el cubo. Las características que tiene el cubo de la misma cantidad, que los lados son iguales y que se obtiene a través de los cálculos realizados y de lo que ya se hizo en la etapa de determinación. Después tenemos en el inciso D que nos pregunta qué sentido tiene la expresión lado por lado por lado. Y en esta parte ya hablamos de tener que reconocer y reconstruir el objeto a partir de los elementos. ¿Cuáles elementos? Los que ya obtuvimos de la fórmula que estaba acá, que vendría siendo una especie de interpretación donde desglosamos los elementos y decimos, bueno, ¿cuál es el sentido que tiene lado por lado por lado? Donde ya vemos que lado por lado, pues vemos que se representa como la parte de los elementos que componen la fórmula del volumen del cubo. Después tenemos la segunda parte de la actividad, donde nos plantea que Julieta y Jeremías deben obtener el volumen de ambos cuerpos, que son los planteados en la figura 4. Y nos dice, en el primer inciso, que nosotros analicemos los cuerpos geométricos, describamos semejanzas y diferencias a partir de la forma de las caras y las bases. Se le dio etapa 1 o fase 1, visualización, ya que lo único que tiene que realizar el alumno es visualmente, vemos las figuras y decimos, ok, ¿cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias? Considerando la forma de las caras, que en este caso son triangulares, para la pirámide pentagonal, son rectangulares para el prisma pentagonal, y las bases, que vemos que ambos son pentágonos. En la parte B tenemos, discutan la manera de obtener el volumen de cada uno de los cuerpos y obtener una fórmula para calcular el volumen de la pirámide pentagonal, donde a partir de los elementos que planteamos en la parte de arriba, nosotros debemos inferir en una fórmula que nos proporcione el volumen de ambos. Después tenemos, la fórmula de volumen de ambos. Después tenemos estructuración, donde se nos plantea en el inciso C, donde nos pide establecer una relación entre el cálculo del área de esta y de esta, no de los números, sino de embargo en el proceso del cálculo del área de cada una de ellas. Y después ya nos pide que determinemos la medida del volumen de ambas figuras. Finalmente tenemos en el inciso D, discutan si existe relación entre las medidas de los volúmenes calculados. Este ya lo tenemos en parejas. Y se le dio determinación porque ya se requiere no solamente reconocer los objetos, compararlos, los elementos, sino que ya hacer una descripción, hacer una comparación entre las relaciones métricas que se establecen en los cálculos de los volúmenes de ambos prismas. En el cálculo de volumen del prisma pentagonal y de la pirámide pentagonal. Después tenemos este espacio, que es la tercera parte de la actividad, donde nos pide que construyamos estos cuerpos y nos pide que primeramente obtengamos las medidas tanto del prisma como de la pirámide, y después nos pide que llenemos con semillas este cuerpo, vertamos las semillas en este de acá y obtengamos una relación de cuántas veces cabe
el volumen de esto en el prisma. Ya nos pide establecer una relación entre ambas a partir de dichas relaciones métricas que se establecen a partir de estar llenando con semillas el prisma a partir de la pirámide. Después tenemos clasificación, donde aquí ya nos pide un análisis y ya nos pregunta que si esto corresponde a todos los prismas y pirámides, tienen la misma base y la misma medida de altura, sustenten las respuestas y establezcan sus conclusiones, donde ya se podría establecer una relación entre lo que es la fórmula para obtener el volumen del prisma, perdón, la pirámide, y la fórmula para obtener el volumen del prisma, estableciendo la relación a 1/3. Ya sabemos que la pirámide es 1/3 del área de la base por altura, y en el caso del prisma es área de la base por altura. Después tenemos la parte 4, y se pide realizar de nuevo esta actividad, pero ahora utilizando una pirámide cuadrangular y un cubo. Y a partir de ahí se pide que se realice la misma consigna de la vez pasada, pero ahora comparando unas figuras que tienen diferente base. Por lo tanto, se concluye que igual es fase de determinación, donde a partir de las relaciones métricas de cuántas veces cabe esto en esto, se puede establecer esa relación entre ambos cuerpos. Después tenemos la clasificación, donde acá ya igual se nos pide generar conclusiones respecto a la relación entre el cálculo del área, bueno, relación o diferencia entre el cálculo del volumen del prisma y del volumen de la pirámide. E igual establecer dicha relación a partir de los elementos que se plantearon aquí, que fueron, pues que esto es 1/3 de lo que le cabe a esto. Bien, después tenemos un apartado llamado en la cima, donde en primera instancia se nos pide que se justifique la relación entre el volumen del prisma de base triangular y de una pirámide de un prisma de base triangular y una pirámide, ¿no? Que es ese que tenemos aquí. Y después nos pide que utilicemos estas medidas, realicemos el mismo proceso de llenar con semillas y luego vaciarlo en esta que tenemos acá. Y en esta parte ya realizar las conclusiones o las clasificaciones que se obtienen de las actividades que ya se realizaban arriba. No solamente en esta, sino en esta y en esta también. Finalmente tenemos esta parte donde encontramos la coevaluación y este cuadro llamado destreza y estrategia, donde nos pide justificar la fórmula del cubo para sacar el volumen y justificar la fórmula para sacar la medida del volumen de cualquier prisma. Donde aquí ya es necesario que nosotros realicemos una traducción de lo que para nosotros significa la fórmula del cubo. Como todo ese proceso, verbalizarlo, para nosotros estar en condiciones de hablar de una justificación sobre la fórmula del cubo, pero a partir de los procesos ya realizados, sería esta parte de verbalizar, después de reconocer el objeto, a través de una descripción literaria. Y pues esto sería todo por mi parte. Que tengan un buen día. Muchas gracias.